Pues estamos una vez más en una cápsula del Centro de Ética Judicial y cuando nos preguntamos sobre el papel que desempeñan las escuelas y facultades de Derecho y los colegios profesionales o las asociaciones profesionales de abogados frente a la independencia judicial, yo creo que es importante recordar que en ambos casos, pero en distintas etapas de la vida de estos profesionistas técnicos, jurídicos, las dos instituciones, tanto la Escuela o Facultad de Derecho como un colegio profesional de abogados, busca un proceso formativo donde quede claro que el abogado es un actor social necesario, como ha demostrado la historia de la humanidad. Los abogados siempre han sido pues factores o actores relevantes, oficios necesarios para poder mantener el orden y la organización social de un modo sano, porque es lógico que cuando hay convivencia entre personas en la sociedad, también hay conflicto. Y el abogado lo que busca es mediar ese conflicto frente a una autoridad que debe de resolverlo. Y en ese sentido, el abogado no solo es un técnico que opera leyes, normas, costumbres o usos, sino que el abogado mira primero y en ese orden a la verdad, luego a la justicia y por último al derecho, entendido como ese entramado de instituciones y normas que crean una esfera de interacción entre autoridad, ciudadanos y mediadores en este sentido. Por eso es muy importante entender, y a mí me gusta como en otros países como en Italia, por ejemplo, la carrera de Derecho no se llama de Derecho o de Leyes, ¿no? No dicen los italianos estudié Leggi o Diritto. Ellos suelen referirse a sus estudios como estudios de jurisprudencia. De hecho, en nuestro sistema jurídico tenemos 5 fuentes formales de derecho, que es la ley, la costumbre, la jurisprudencia. Y cuando llegamos a la jurisprudencia, obviamente es importante recordar que es la aplicación no solo de la ley, sino de otra fuente formal de derecho, que son los principios generales del derecho. Y en ese sentido, vemos que la jurisprudencia es aplicar la prudencia, que es una virtud humana, que tiene una dimensión individual, pero también social. Por eso también se habla de prudencia política, donde se busca la verdad, la justicia y el derecho para la sana convivencia. Y de esta manera no caer en un animalismo o ley del más fuerte que nos impide construir con un sentido de certeza y seguridad jurídica una convivencia pacífica, ordenada y que nos ayude a generar abundancia de riqueza. Por eso, la historia también lo ha demostrado, los regímenes centralistas del poder o autoritarios, lejos de fomentar una convivencia pacífica y ordenada y que genere abundancia de riqueza, es todo lo contrario. Es en detrimento, ese tipo de estilos autocráticos de gobierno, es en detrimento de la convivencia y en detrimento de la creación de abundancia. O sea, generan pobreza, pobreza social y pobreza material. Eh, por eso las escuelas y colegios de abogados tienen esa triple misión de formar, de ayudar a discernir con la prudencia en sus seminarios, en sus diálogos, en el caso de las facultades, en la clase, en el tutoraje, los profesores, la ética, lo que es bueno, lo que es malo, y luego entender el fondo de por qué el derecho, que es tan antiguo, no sé, en Occidente, pues desde los griegos, desde el derecho romano, hay esa conexión con otras ciencias. Por ejemplo, cuando tenemos un juicio y hay que averiguar la verdad sobre los hechos, pues a veces se recurren a peritos expertos en ciencias o técnicas que no tienen que ver con el derecho. Puede ser la química, la medicina, la ingeniería, los materiales, etcétera, porque el derecho no se cierra sobre sí mismo. Los jueces, los magistrados, los abogados, los académicos, los juristas, no se cierran sobre sí mismos. Están en continua y constante conversación abierta con el mundo entero y con las realidades que entran en conflicto para poder ordenar la interacción y la convivencia entre las personas, las cosas y el grupo. Por eso, la pregunta más profunda que se puede hacer un jurista ante una situación concreta es decir, aquí y ahora, ¿qué es lo justo? Y esto que parece en abstracto, pues muy aritmético y muy sencillo, resulta en la práctica y ya en casos concretos tremendamente complicado. Porque el derecho tiene una dimensión empírica. No es lo mismo resolver en las circunstancias de 1900 a resolver en las circunstancias de 2024 un tema, por ejemplo, de inversión financiera. Porque la estructura de la inversión financiera y el riesgo es muy diferente. No es lo mismo resolver un caso de propiedad intelectual en 1980 cuando ahora contamos con inteligencia artificial que genera otros cuestionamientos sobre lo que es propiedad intelectual. Y así podríamos decir muchos ejemplos. Por eso hay que entender que la justicia, como consecuencia de una verdad de relación entre la existencia y el actuar de personas, cosas y un grupo, no es relativa.
Y la justicia tampoco puede ser subjetiva. Y la justicia no debe tampoco ser emocional. Si bien tiene que atender a esas necesidades emocionales de la población muchas veces, pienso en el caso del daño moral, la justicia tiene que ser sobre todo prudente, tiene que ser objetiva. Y para eso se requiere no solo una preparación teórica, sino una experiencia, ¿no? Un periplo de vida que nos permita, a final de cuentas, asegurar dos cosas para que sea esta convivencia pacífica y ordenada en un grupo social. La libertad, obviamente las libertades más fundamentales, de expresión, de asociación, de disentimiento, de crítica, con respeto. Y por otro lado, la responsabilidad. Porque cada facultad o derecho que se arroga un individuo frente al grupo también tiene como contrapartida una responsabilidad de ese mismo individuo frente al grupo. Por eso, y muy especialmente las personas que tienen en sus manos la autoridad o el poder para tomar decisiones. Porque esa capacidad y esa situación, vamos a decirle así, atípica con relación al resto del grupo, entraña una enorme responsabilidad. Y cuando la responsabilidad es tan grande, no solo el juicio de la historia basta. Tiene que haber un juicio técnico que se llama el juicio político y luego, si hay algún tipo de delito, el juicio penal por la irresponsabilidad cometida, a veces al faltar a un compromiso o a un juramento que se entrañaba en su derecho político de acceder a ese puesto de poder. Para la reflexión en estos días que tanto nos viene bien. Muchas gracias.